Hola, amos, bienvenidos el día de hoy. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar de Batman, pero en general. Y bueno, antes de empezar, déjenme presentarme, mi nombre es Masaki, hola. Y soy el tío Ricky. Hola. Bueno, pues ahora vamos a ir directo al grano, vamos a hablar un poquito, bueno, todo el programa va a ser de Batman. Queremos como que no limitarnos a decir, bueno, de esto, un top 5. Pensamos en un top 5, pero dijimos, pues, ¿por qué limitarnos, no? Batman es muy amplio. Digo, ha estado en cine, ha estado en caricaturas, en juguetes, en cómics, obviamente. Y muchas versiones, entonces dijimos, ¿para qué nos limitamos y damos como que la misma lista trillada de siempre? De el top 10, bueno, son historias muy buenas, pero pues todo el mundo ha hablado de ellas. Entonces queremos empezar ahora a hablar un poquito más de aspectos diferentes que también son muy buenos, pero igual por los tiempos en los que estamos ya no se mencionan tantos. Pues queremos hablar historias clásicas, caricaturas, ¿verdad? Etcétera. Sí, pues miren, aquí es lo bonito de un personaje que lleva más de 75 años existiendo, de que nos vamos a encontrar de todo. ¿Va? En estos montón de años hay historias muy buenas, hay también historias que dices tú, "Ay, ¿para qué las escribieron o para qué las dibujaron?" Pero es lo bonito de un personaje que es sumamente adaptable. De que tan adaptable que fue mucho más grande que Bob Kane, que Bill Finger, que quien le pongan. Y pues este personaje prácticamente va a ser inmortal. Yo creo que nosotros nos vamos a morir y el personaje va a seguir adelante y adelante. Entonces, como decía Masaki, pues nos queremos hablar así de un panorama un poco más amplio del personaje y pues como una pequeña guía de lectura, no el top 10, sino de que las diferentes épocas de Batman, y yo creo que alguien, ustedes lo van a descubrir en algún momento y van a descubrir de que no nada más lo que publica Televisa o lo que publicó Beat es lo que existe del personaje o hasta lo que publicó Novaro. Novaro. Hay muchas más cosas y esperemos de que les guste el programa y lo disfruten. Bueno, pues yo en específico voy a hablar de una época que fue muy importante para Batman, que fueron los setentas, que fue como que el renacer del personaje. Mucho se habla de que Batman siempre fue oscuro y que esto y que lo otro. Y bueno, quiero aclarar algo, porque hay mucha gente que dice que Batman siempre fue oscuro. Bueno, no. Uh-huh. Batman sí, efectivamente empezó como un vigilante oscuro. Las primeras historias, pero estamos hablando de 1939. Para 1940, que es el Batman número uno, ya tenemos a Robin y las historias se hacen mucho más ligeras, mucho más light, se puede decir. Uh-huh. Y bueno, ese Batman oscuro de criminales, de todo eso, no regresa hasta 1970. Y ojo, ¿por qué se fue? Acuérdense que en los 50 entró el doctor Frederick Werman, que con su seducción del inocente, que pues fue una cacería de brujas en esos tiempos, y a todas las series que eran de matanzas, que eran de asesinatos, todo eso De lo prohibieron terror, básicamente. de terror. Así es, lo censuraron muy feo. Entonces fue cuando Batman se empezó a volver más ciencia ficción y todo eso lo vimos de que cuando empezó a aparecer el Batmito, que en algunas traducciones le pusieron batidillo, Pero este, aún así, bueno, a lo que voy, digo, el primer año sí fue, hasta traía pistola y todo eso. sí, 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 Pero incluso antes de la prohibición, pues, de los 50, ya Batman había tomado un tono más ligero. Pues sí, se enfocó más en la ciencia ficción. Y bueno, aún más se notó con lo que fue la serie de los 60, del 66 de Batman de Adam West, uh-huh. que a mí me gusta mucho. Y bueno, no es crítica, pero en los 60, finales de los 60, principios de los 70 dijeron, bueno, esto no va a salvar a la revista y vamos a tomar una dirección que pues fue muy parecida al primer año, más o menos, de lo que fue Batman, pues. Entonces los encargados obviamente pues fue Julius Schwartz, el editor, Gran editor. y bueno, también Dennis O'Neill y pues obviamente Neil Adams, que le dieron un nuevo look, un volver a lo clásico y es precisamente de lo que yo voy a hablar. Bueno, yo me voy a enfocar mucho a historias de Batman Joker, que es como que pues, el dúo, pues. Y bueno, voy a hablar precisamente de esta historia, que es el Batman, que es el número 451,
que es de 1973. Y bueno, ¿qué tiene de rescatable esta historia? Pues bueno, el Joker ahorita muchos lo conocen como que es el enemigo más importante de Batman, es su némesis y aparece muy, muy seguido. A mí me gusta demasiado seguido. Pero bueno, el Joker como empezó, pues sí, se suponía que era como que el lunático, asesino, pero luego el personaje se desvió bastante y bueno, en todo lo que fue la Golden Age, pues bueno, más bien como que fue un personaje que hacía bromas y bueno, en la Silver Age, en la era plateada, pues tuvo muy pocas apariciones y también era más bien como alguien que hacía bromas, pues. Pero a partir de este número, 451, que está escrito por Dennis O'Neil y dibujado por el gran Neil Adams, el Joker regresa un poquito a sus raíces, pues es el volver, y de hecho esta es la primera aparición de la era bronceada, de bronce, del Joker, y bueno, regresa a ser lo que era antes. Esta historia aparentemente es muy sencilla, pero retoma muchas cosas muy importantes. Para empezar, te dicen que lo tienen en un sanatorio para enfermos mentales. Todavía no aparece Arkham. Arkham aparece 6 o 7 números después el nombre, pero ya lo mencionan que no es un asesino, que no es como un asaltante cualquiera, es una persona que está mal de sus facultades, que está loco, pues. En segundo, ya no hay como que las bromas tan inocentes, porque precisamente aquí la historia lo que trata es que va a vengarse de sus 5 asistentes, por eso se llama como que la venganza de 5 vías del Joker, de los 5 asistentes que le ayudaron, pues, y efectivamente, pues, sí los mata de una manera, pues, muy poco agradable, y bueno, ya se toman elementos de lo que ya es el Joker moderno, pues, del Joker actual, pues. Y bueno, la historia no es como que, uy, una gran diferencia a lo que vemos ahorita, pero sí fue un parteaguas del Joker que existía antes. Y otra cosa bien importante, aquí el arte de Neil Adams, él ya se estaba volviendo una estrella con los X-Men, que lo intentaba Tom Palmer, pero después de ahí él realmente, Neil Adams quería trabajar en DC y quería trabajar en Batman. De hecho, en el libro que nos muestra Masaki, Neil nos platica de que sus primeros intentos pues eran muy crudos para lo que él acostumbraba. Entonces, cuando se le presentó la oportunidad de hacer con Dennis O'Neil, no se la pensó y le pusieron un entintador muy bueno que probablemente todo el mundo lo conozca, que se llama Dick Giordano, que después fue el director de arte de DC. Sí. Y entre estos tres, créanmelo de que hicieron algo épico, ¿verdad? Porque era también, no que tanto de que la gente, querían que la gente se olvidara del aspecto campi de la serie de los 60s, que no tiene nada de malo, pero ellos lo querían regresar a sus raíces de los 30s, pero al mismo tiempo lo que se le consideraba una forma de contar una historia moderna a finales, bueno, a principios de los 70s, que ahorita si lo leemos nosotros, a lo mejor un poco del diálogo o de los modelos de los carros o la ropa, nos vamos a dar cuenta de los 70s, pero como te cuenta la historia y como es el arte tan bueno, fotorrealista, le vamos a decir de alguna manera, créanmelo de que esa historia no ha dado el viejazo, o sea que la leen ahorita y la disfrutan igual o más que los que la pudieron haber disfrutado los lectores originales de los 70s. Es una historia que ya empieza a volverse más compleja, dejan de ser historias simples y ya van entrando, ahora sí, como lo conocemos en la actualidad, de historias consecutivas. Sí, ya tener una continuidad más apretada, ¿no? Así es, de que ya una historia te la van contando en un solo número, o por lo menos también el personaje de que no es one and done, sino de que pasa algo y a los 2-3 números regresa. Entonces ellos fueron, Denny O'Neil y Neil Adams, ya también venían con el vuelo de Green Lantern y Green Arrow de los Hard Traveling Heroes. Entonces se fueron sobre el personaje estrella, el equipo creativo estrella de esos momentos. Estamos hablando antes de que llegara Chris Claremont a los X-Men, John Byrne, todo eso. Neil Adams fue el superestrella. Ok. Y bueno, mencionar lo que pasó aquí. Digo, esto comenzó con ellos dos, pero no terminó. Y bueno, voy a continuar con otra de las grandes historias del Joker, del Guasón, del Comodín, como la quieran llamar.
Y bueno, otra de las grandes historias, que es también de los 70s, es un poquito posterior. Esta historia es de 1978. Y bueno, algunos de ustedes la recordarán, digo, porque la leyeron, pero otros más la recordarán porque hicieron un episodio de la caricatura de Batman de los 90s, que era el de los peces que ríen. Entonces, esta historia está escrita por Steve Englehart y está dibujada grandiosamente por Marshall Rogers, otro de los artistas que dejó una huella muy, muy importante, aunque fue breve, en el murciélago. Y bueno, esta historia va como que muy hilada, como dice Ricky, ya es una continuidad muy, muy apretada, ya estilo Marvel, pues, y en el cual en este run suceden cosas muy, muy importantes. Primero tenemos lo que sucede, la rivalidad entre Batman y Thorne, y Rupert Thorne, que también sale mucho en las caricaturas, el interés amoroso de aquellos entonces de Batman, que era Silver Sand Cloud. Sí, claro. Y bueno, cuando comienza esta historia, bueno, muchos ya la habrán leído, lo que no, pues es pequeñísimo spoiler. El Joker decide hacer pescados que ríen, pues, y dice, bueno, con esto me voy a hacer millonario porque, pues, obviamente, pues los voy a sacar los permisos, los derechos, pero oh, sorpresa, le dicen que no se puede registrar algo que es de la naturaleza. Y entonces dice, pues en su locura, dice, pues obviamente o me ayudan o los mato. Entonces empieza como que ese juego del gato y el ratón de Batman, de querer detener al Joker, de cómo los va a matar. Y bueno, es más que la suma de todas sus partes, una historia muy, muy interesante. Y también vemos al Joker como lo que es ahora. O sea, no es la violencia de ahora, pero vemos cómo efectivamente pues logra su objetivo y mata a gente de forma muy, muy desagradable. Sí, ahí está. Ahí está. Un poquito más para acá. No, para el otro lado. Okay. Entonces, de nuevo son historias que se leen de una manera más moderna. Y bueno, ya leyendo en comparación cómo funciona Batman ahorita, digo, aquí veíamos y Engelhardt hacía mucho, mucho énfasis en que Batman era un simple hombre que se enfermaba, que se cansaba, que si era necesario un día no salía porque estaba muy cansado, porque estaba muy mal, lo hacía, pues era a los estándares de ahorita de que no, jamás no puedo descansar, inimaginable. Este Batman sí era muy humano y era un humano que podía fallar, un humano que podía errar, y se agradece esa como visión más humana. Y bueno, son dos partes. Y bueno, después de eso, la época de estos dos artistas continúa con Clayface. Ajá, que lo escribe Len Wein, que fue el que acaba de fallecer. ¿Por qué? Porque Engelhardt ya había dejado el medio por un momento y se había ido a Europa. Entonces él dejó escrito todos los guiones sin saber quién los iba a ilustrar. Y Marshall Rogers nada más lo ayudó entintándolo Terry Austin. Y Terry Austin nomás se fue de Batman a los X-Men, para que tengan eso en cuenta. Con John Byrne, exactamente. Entonces, créanme lo que son historias de mucha calidad, ¿verdad? Y por algo les llaman clásicas. Y pues muy importante que, bueno, son Detective Comics. Aquí sí se fijaban más como que en el aspecto del Batman detective, pues sí te dejaban muchas pistas y Batman era de saber qué era lo que iba a pasar y tratar de adelantarse, pues en este caso al Joker, que a veces no lo hacía, pero al final siempre funcionaba y siempre era como que esa técnica, ¿no? O sea, no nada más usar los músculos, sino también el intelecto. Y digo, es algo que ahorita como que se ha perdido un poquito porque ya son como que sagas más grandes y a defender el universo y el multiverso, y aquí no. Se las vamos a poner más simples. Antes escribía las historias de 1 o 2 partes cuando mucho y se acababa la historia. Y hasta que llegó acá el señor Mark Millar, que empezó a escribir para el Trade, fue cuando empezaron a hacer las historias de 6, 7 partes. Entonces, gracias Mark por arruinar una tradición de tantos años, pero estos créeme los que sí de veras eran genios y eran historias completas, que leías 1 o 2 partes y era la historia completa, que aunque era una continuidad más cerrada, pero tenías historias con un principio y un fin. Sí, y bueno, pues eso, era más de salvar a la ciudad, de salvar a la persona de a pie, o sea, como lo que era, ¿no? Un detective. Y bueno, vale mucho la pena. Estos
libros, digo, ya son de los 70s, pero se han reimpreso una N cantidad de veces, o sea, aparecieron desde Novaro, que también sé que son difíciles, pero hay volúmenes del trabajo de Neil Adams, 1 y 2, hay volúmenes del trabajo de Marshall Rogers, y bueno, hasta donde sé no son muy caros, pero bueno, son cómics muy, muy recomendables y es otra manera de ver al mismo personaje. Y bueno, por mi parte, ese es de lo que voy a hablar y pues va Ricky. Ahora, yo les voy a hablar un poquito de lo que eran los 80s, que ya cambió un poco más el enfoque. Denny O'Neil ya no escribía, él ya se volvió el editor de la línea y así duró hasta por ahí del 93-94, cuando fue lo del cataclismo, cuando fue lo de cuando ahora sí que la ciudad que fue abandonada por los Estados Unidos, en eso terminó el run de No Man's Land. No Man's Land, así es, gracias. Ahí terminó el run de Denny O'Neil como editor, pero él como escritor, créanme lo que duró de los 70s y en los 80s. Pero en los 80s yo me voy a enfocar en un par de historias, una tiene que ver con el Joker, otra no tanto, pues de que era el mismo escritor, un tal Jim Starlin, probablemente lo conozcan. Para ese hombre, él siempre ha sido muy polémico, créanmelo, siempre ha sido de que, hagan de cuenta que era el Zack Snyder de los escritores. Lo que escribía, mucha gente o lo odiaba o lo quería, pero nadie lo ignoraba. Entonces yo me voy a enfocar en un par de historias. Una que tiene que ver con un personaje ruso que se llamaba la KG Bestia, KG Beast, que le llamaban las 10 noches de la bestia, que era una historia muy reaganiana, muy de la Guerra Fría, muy de sus tiempos. Muy de los 80s. Exactamente. Y cuando terminó esa historia de la KG Bestia, que fueron 4 partes, de la KGB llega a los Estados Unidos a asesinar, porque es la KGB, acuérdense que era la policía secreta, era la CIA de la Unión Soviética. Entonces la KGB era como si hubiera habido la serie de Narcos hecha por soviéticos o rusos, créanme lo de que la bestia hubiera sido el agente principal y el que hubiera sido el asesino de asesinos. Ojalá la hagan, escuchen. Escuchen. Así que, y esas 10 noches de la bestia la sacó Vid, la sacó en su formato de media carta, después la sacó en su formato de TP, y por ahí se puede conseguir en TP, es muy recomendable. Sí. ¿Esa me crees que no la he leído? De veras deberías, no está tan difícil, las portadas son de MySec. Sí. Qué vergüenza, pero bueno. Y el arte interior es de Gina Paro con sus cuellos de tortuga. Y sus monos que hablaban así de exactamente. Toma holandesa. Sí. Y ahora, la segunda historia, que es una que acaban de publicarla hace un par de semanas, lo de Televisa, es Muerte en la Familia. De hecho, esta edición sí es la más fácil que pueden encontrar. Nosotros aquí estamos mostrando la edición de Vid, pero pues ahorita en las tiendas pueden encontrar la edición en inglés, porque la que publicó Televisa yo no la compré, porque sí, ya la tienes. Aparte de que ya la tengo, también nomás publicaron una parte de la historia que es Una Muerte en la Familia, que es del 426 al 429. ¿Con portadas de? Con portadas de... Estas no eran de George Pérez, pero eran de Mike Mignola. De Mike Mignola justo cuando iba empezando su carrera en DC, porque Mike Mignola estuvo 86-87, era el estrella de las portadas en Superman, en Batman, el Phantom Stranger, en un montón de cosas del mundo de Krypton, Alpha Flight también. El Goran by Gaslight. No, de veras ahí empezó su carrera Mike Mignola y empezó a hacerse de su nombre. También dibujó para Marvel, pero él más bien es el chico DC, él tiene DC, sangre DC en sus venas, ¿verdad? Entonces acá nosotros, Muerte en la Familia, ustedes bien saben pues que es cuando Jason Todd nunca lo hicieron a propósito, que no era un personaje tan querido como Dick Grayson. Entonces Denny O'Neil tuvo la idea de que, bueno, queremos decidir el destino de Jason, pero qué mejor forma de que la gente lo decida. Aquí todavía no había internet, entonces no podían hacer pulse online, así que por el teléfono, que de hecho por ahí le incluyen el anuncio y ¡salva a Robin! O que se muera Robin, usted decide. Ahí como, llame ya. No, casi, llame ya. Pero aquí la cosa es de que cuando se hizo la votación, fueron como 4,720 que se muriera y como 4,710 que viviera. Estuvo bien cerquita y se murió. Y de hecho, como por 30 y tantos o 40 y tantos 40 y tantos votos. Sí. Y de hecho, Denny O'Neil quería que se salvara porque no sabían qué hacer si se moría.
De hecho, ya tenían más o menos escrito o mapeado. Un año de historias. Uh-huh. Ya tenían mapeado ahora sí que, pues los próximos meses pensando en que Jason Todd todavía iba a estar ahí, pero oh, sorpresa, se había muerto y pues había que otra vez que empezar a contar de cero. Entonces aquí Gene Starlin dijo, pues yo ya me voy a Marvel, y entró al quite Marv Wolfman. Y él junto con George Pérez, que eran los que estaban definiendo a Nightwing por su trabajo tan amplio que estaban teniendo los New Teen Titans. ¿Rob Liefeld, dijiste? Rob Liefeld, oiga nomás. Rob Liefeld no tuvo nada que ver aquí, Fuchi. Qué bueno que se mantuvo lejos. Gina Pardo dibuja mucho mejor que ese sujeto, créamelo. Entonces, entre Jorge Pérez y el Marv Wolfman, escribieron la historia que se llama Un lugar solitario para morir. Y de hecho esta semana en Detective, que se llama Un lugar solitario para vivir, vuelven a retomar el origen que le dieron Wolfman y Pérez al Red Robin, que así le pusieron ahorita en Rebirth, el nuevo 52. A Tim. Y lo regresaron otra vez a Robin, a Tim Drake. A Tim Drake. ¿Verdad? Entonces, esta historia, créame de que sí fue aunque sabemos que la Fénix fue la primera personaje importante que se murió y que no pensaban que regresaban. Y Bucky en los 60s. Pero ni para Jean Grey ni para Bucky le preguntaron a la gente, no les preguntaron a los lectores. Eso sí. Pero para Jason Todd esto fue interactivo y la verdad es que hizo historia. Y a pesar de todo, la historia está bien escrita. Sí es la muerte muy violenta, pero también es muy emotiva. De hecho, ahora cuando ustedes lean en el tomándolo de metal, van a ver de que el Dark Joker grita que bar, y los Robins gritan crow. Es que crowbar, cuando junta las palabras, es la llave con la barreta, es la barreta. Es con lo que la herramienta que usó el Joker para matar a Jason Todd. Y entonces aquí en esta historia se describe, les digo, sí es violenta y era muy oscura para el Batman de los 80s, pero es una historia clásica. Y no nomás terminó muerta la familia, sino que afectó hasta los títulos de Batman, los títulos de los Titanes. Esta historia la publicaron a finales del 87. Hasta el 90 se siguieron sintiendo las consecuencias de la historia. Entonces se las recomiendo mucho, la van a disfrutar. Saludos y salud. Como se habrán dado cuenta, ahora no pudimos reunirnos para este capítulo de Batman. Tengo entendido que Sergio iba a hablar más o menos de lo que era las apariciones de Batman en Japón, entonces yo no puedo hablar del Batmanga. Masaki y Ricky me parece que iban a tocar el tema de Batman en los 70s, la época de Marshall Rogers, todo esto. Bueno, eso es lo que era Masaki. Ricky muy probablemente va a hablar de algo relacionado con George Pérez. Lonely Place to Die, probablemente. Me acuerdo que un par de números estaban dibujados por George Pérez, la parte de los Titanes. Juan, el inmortal Juan, continuó extraviado en algún suburbio miserable de Japón, entonces no se va a reportar esta vez. Yo más bien quisiera platicarles un poquito, bastante rápido, de lo que es pues mi época realmente favorita de Batman, que es Batman en la Silver Age. En específico quiero platicar un poco de lo que es el primer anual. Esta es una reimpresión de 1999, donde se está reimprimiendo lo que es el primer anual de Batman. En mi opinión, esta es la época más interesante que existe de Batman, siempre lo va a ser. En esta época, pues todavía sigue muy presente lo que es la estética que funda Bob Kane con Bill Finger. De hecho, lo que es este anual, varios de los números están escritos por el mismísimo Bill Finger. La mitad están dibujados por Leo Schwartz y la otra mitad por el genial Dick Sprang, que es realmente el dibujante clave de Batman, lo que sería el Kurt Swan de Batman. En este anual se incluyen muchas historias. Me gustaría mencionar un par en particular que considero magníficas. La primera en específico es Cómo ser Batman. Básicamente Batman pierde la memoria y Robin tiene que enseñarle desde cero cómo actuar como Batman. También aparece lo que es esta historia de pues los trajes secretos de Batman.
Es llamativo porque aquí podemos verla en la portada y casi todos esos que ven ahí, como ese verde brillando y el otro como de amarillo y rojo, pues realmente no figuran en la historia. Podemos ver trajes un poquito más genéricos como um, un traje que tiene alas con las cuales puede planear, o un traje con que se puede conectar a una especie de pulmón de oxígeno para respirar abajo del océano. Aquí el punto de la historia es que Batman queda lisiado y Robin se ve obligado a utilizar el traje más secreto de todos, que es un traje de Batman con el logotipo un poquito distorsionado. Resulta que el punto es que ese es un traje como de por spam, en el cual se puede meter Robin y fingir ser Batman para que nadie sepa que está lisiado. También viene, por ejemplo, lo que es el origen de la Baticueva, que involucra viaje en el tiempo. Es lo magnífico de esta época. Mucha gente se clava mucho en lo que es la idea del Batman oscuro y violento, pero pues realmente eso se puede decir que es casi posterior a Frank Miller, pues es ya desde los 70s con el mencionado Marshall Rogers y desde que entra Neil Adams se da esa partición y empieza a ser un poquito más realista para una historia que involucra un señor que se disfraza de murciélago, ¿no? En los 60s, en la Silver Age, no tenían ese tipo de miramientos. Entonces creo que estabas viendo un personaje completamente puro, con pues lo que son todos los tropos que conocemos hasta ahorita, que algunos escritores han intentado negarlos, pero pues eso es lo que ha hecho realmente al personaje. Es llamativo, o en tal caso quisiera comentar lo que fue pues todos los años, casi 8 años que escribió Grant Morrison, donde se dio a la tarea de revalidar lo que son estas historias perdidas de Batman, que viajaba a otros planetas y viajaba en el tiempo. Si no han leído antes a lo que es el Batman de Silver Age, o les da un poquito de cosa porque crean que es un Batman atontado o porque no es suficientemente darks, pues realmente yo recomendaría que lean un poco de esta época. Es germinal en muchos aspectos y pues realmente ahí está dándose todo el colorido y toda la iconografía pop por la que llegó a ser conocido en su momento, ¿no? Y pues por lo que seguimos recordándolo hasta la fecha. Entonces, recomiendo mucho el anual número 1 de Batman. No sé si esta edición en particular todavía se pueda conseguir, supongo que sí. Entonces, me despido. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio y pues bueno, como ya les comentaron esta semana, de lo que estamos hablando el tema es Batman, pero más en general. Yo lo que escogí para hablar es de los mangas que se han publicado de Batman, y bueno, comenzaré comentando sobre este, que es originalmente de los 60s, relacionado con la serie de televisión de Adam West, que se licenció pues, para publicar en Japón, vamos. Durante muchos años pasó desapercibido, al grado de que ni siquiera en DC sabían de él, pero Chip Kidd es gran coleccionista de Batman y ha trabajado es un diseñador gráfico que ha trabajado con muchos libros de historia de superhéroes, principalmente para DC. Pues se los encontró, empezó a buscar estas cosas por eBay y consiguió los cómics originales, fue con DC, les propuso la idea de traducirlos y bueno, publicaron este libro originalmente en el cual traduce las historias, tomándoles fotos a los mangas originales, y es parte del encanto de que aquí podemos ver pues las páginas reales tal cual, con la decoloración y todo ese tipo de cosas, y a la vez también pone un poco de los juguetes y cosas relacionadas que aparecieron en aquel entonces. Y pues bueno, posteriormente bueno, este era como que el libro, la edición especial, y están incluso saltadas las historias porque ni siquiera tenían
todo no existía un archivo completo de estos trabajos que se publicaron. Ya después como que consiguieron más, porque incluso les faltan algunos está como que el segundo capítulo, la segunda parte de una historia, pero no la primera. Y después publicaron este otro libro donde ya está, bueno, más trabajado digitalmente, ya más tenían más material, y pues bueno, se publicó en español, publicaron este volumen. En inglés publicaron 3 volúmenes y aquí no publicaron más. Ojalá algún día lo terminen de publicar porque está muy interesante. Historias muy divertidas, tiene conceptos muy ingeniosos. Incluso se salían un poco de lo que era la serie de televisión, pero complementaban muy bien las historias. Incluso en un capítulo de The Breakdown de Bolt hay referencia al llamado Batmanga. Y pues bueno, un par de cosas más a mostrar. Por ejemplo, este otro libro de Batman, The Child of Dreams, que fue hecho por Kiya Samiya, que tal vez conozcan, fue muy famoso por trabajos como Silent Mobius o Martian Successor Nadeshiko. Y este se publicó originalmente en el 2000 en Japón, serializado en las recopilaciones de manga shonen. Y bueno, se publicó en el 2003 en América, ya traducido y volteado al formato para leerse que de manera occidental. Lo más interesante aquí es cómo se adapta las técnicas modernas de manga a Batman. Y pues bueno, es una lectura muy divertida, o sea, y muy conciso. Es un muy interesante ejercicio. Años después, creo que es del 2008, sacaron esta miniserie, Batman Death Mask. Es Yoshinori Natsume. No he leído otras mangas de este señor. Y pues bueno, está de nuevo también entretenido, pero no es tan recomendable. Si lo ven por ahí barato, pues igual pueden echarle un ojo, pero pues si no, pues no se molesten en buscarlo. El que hace Milla sí es muy bueno, y pues estos originales de los 60, si les gustan este tipo de cosas más viejitas, es para no perderse, la verdad. Y pues bueno, esto es todo lo que tenía por comentar esta semana. Gracias, hasta luego. Y pues bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana para seguir platicando. Escríbanos, díganos lo que quieren, lo que quieren ver, opinen, suscríbanse. O uno muy importante, también ustedes propongan temas. Sí. O sea que aquí también, ¿de qué quiero que hablen? De que me interesa esto. Díganos un tema y denos una buena razón para que nosotros hagamos el tema. Quizás hasta ustedes nos puedan ayudar a hacerlo, el desarrollar el contenido. Bueno. Entonces, esperamos de que ustedes participen. Bueno, pues eso es todo por hoy. Me despido, yo soy Masaki. Y ahora acuérdense que es el Batman Day en Fantástico y eso, para que se den su vuelta. Nos vemos. ¿Cómo te llamas? El tío Ricky. Bye. Nos vemos.